Mi nombre es David Rosas y vamos a platicar hoy de un tema muy importante, el cual es la casa ideal. Desde nuestros ancestros, lo que es la casa, donde el ser humano vive, es algo muy importante. Es necesario, o siempre nosotros estamos pensando qué características debe tener una casa para que nos podamos vivir de una manera confortable. Es por lo cual el interés de este tema. El objetivo de esta plática es conocer en este grupo qué características debe tener una casa para ustedes para que sea la casa ideal. Humberto, ¿nos podrías compartir para ti qué sería una casa ideal para ti? Para mí lo más importante es el aislamiento. Debe estar aislada tanto del techo, de paredes y del suelo. ¿Algo más? Bueno, para empezar, digo, y eso lo pondría como prioridad, más allá del diseño. Ok. Hermo, en tu caso. En mi caso, refrigerador, tener los muebles, refrigerador esencial, televisión, refrigerador, todo muy bien, todas las condiciones. Ok. ¿Y Lidia? Una opinión ahí de una mujer, nada más. Pues básicamente lo que comentan los compañeros es de las cuestiones básicas, pero para mí una casa ideal tendría que tener un patio donde poder salir y hacer alguna reunión, o en el caso que tengan niños pues puedan salir a disfrutar de su patio, jugar o del aire libre. Ok. Es muy importante aquí lo que comenta cada quien. Esa es una casa normal, el concepto que tenemos. No sé, ¿no? Esa es una casa a lo mejor un poco más grande, con jardín, patio para niños, con otro tipo de áreas acondicionadas para cada quien. Lo importante de esta plática es saber que cada uno de nosotros tiene una manera distinta de tener una casa. Es importante saber cómo llevarlo a cabo. Es importante tener en cuenta las necesidades de si somos solteros, casados, tenemos 2, 3, 4 hijos. Entonces siempre es muy importante que esto lo tengamos en cuenta para poder tener siempre en mente lo que es la casa ideal. ¿Está? Sí, ya. Ok.